Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Efectivamente, como habéis podido ver, este coloquio va sobre José Luis García y... no, perdón, sobre Joss Whedon. Bueno, todos los que estamos aquí creo que, sobre todo por Buffy Cazavampiros, que es quizá el punto de partida para nuestra admiración por este director y guionista, pues vamos a tratar a lo largo de los próximos 60 minutos aproximadamente, pues bueno, decir cosas interesantes y también quizá establecer a quién preferimos, si a Ángel, Spike o... Yo soy más de Giles, ¿eh? Bueno, esto ha pasado porque erróneamente hemos tenido esta conversación antes, que yo he dicho, podemos no tenerla. Porque estás sola. Porque no estoy sola, porque Lore me apoya, Ángel, y ya está. Y me podéis echar de la vida si queréis, pero lo mantendré con mi honor y mi capa y espada. Ángel no. Ángel. Ángel y Ángel. Y Faith. Y ya está. Bueno, vamos a ir por el principio, vamos a hacer las presentaciones para que ya luego todos podamos hablar tranquilamente y lanzarnos trastos a la cabeza y demás. Bueno, empezando por la izquierda tengo a Lore Soriano, colaboradora de Loving Series, Concepción Cascajosa, profesora de la Carlos III y también directora del máster de la Carlos III y alma guionista, el máster de guión. A continuación tenemos a Beatriz Blanco, también colaboradora de Loving Series y fanática de Buffy, como muchos conoceréis. Y luego a Iñaki Oyarzún de En tu pantalla. Yo soy Lorenzo Ayuso, para los que no me conozcáis, tampoco tenéis por qué conocerme, así que... en fin, pues creo que para hacer la charla lo más amena posible quizá podemos plantear una serie de temas a tratar o a desarrollar que considero quizá que son las bases o los ejes centrales de lo que es Joss Whedon en la televisión y por extensión también en el cine e incluso en el cómic. Todos los que conocemos a Joss Whedon, si nos preguntan por él, diríamos que sus estilemas, sus rasgos de estilo son, por un lado, la representación de personajes femeninos, la construcción de personajes femeninos a menudo centrales y con alta carga, digamos, de profundidad y de complejidad. También creo que es algo muy importante lo que es el trabajo con los géneros, la subversión de los códigos genéricos, la manera en la que coloca, digamos, ejes narrativos o códigos genéricos muy concretos y les da la vuelta, como tenemos en el caso de Buffy o, por ejemplo, de Cabin in the Woods y demás. También tenemos, por otro lado, el tema de su gusto por el musical. Todos los que conocemos un poco de su universo, desde Buffy, desde Doctor Horrible, hay una alta, digamos, capacidad de inclusión de números musicales y también una importancia de lo que es la música en sí misma. Por extensión también de sus diálogos, la manera en la que dialoga Joss Whedon, que tiene un toque, digamos, muy deudor de la screwball comedy. Y por otro lado también la creación de universos narrativos amplios y también la manera de trabajar con esos universos narrativos, la capacidad de trabajar con múltiples personajes, con múltiples universos o líneas narrativas y, digamos, reunirlas, como puede ser incluso el trabajo en Los Vengadores. Quizá una de las razones del éxito de la primera película de Los Vengadores, su capacidad de juntar diversos personajes muy distintos y saber cómo cohesionarlos en un grupo. Así que, bueno, si queréis vamos empezando por aquí, si os parece vamos haciendo turnos así en el orden en el que estamos y si queréis pues... Bueno, o a lo mejor podemos interrumpirnos, ¿verdad? Vale. Tampoco intentemos no insultarnos demasiado. No, hombre. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo la verdad que antes de quizá entrar un poco más en harina, yo sí que me permitís, quizá porque como vengo un poco más de la universidad, mi perspectiva siempre es un poquito más, ¿no?, de contexto. Y la verdad que estoy francamente contenta de estar aquí, que un domingo por la tarde, con la cantidad de cosas que hay que hacer en Madrid, pues que haya tantos fans de Joss Whedon que hayan decidido venirse aquí, ¿no? Eso me parece una grandísima noticia, porque es verdad que si hace 8 años, cuando participé en la primera edición del Festival de Series, que creo que algunos, que si no recordáis, eran el Círculo de Bellas Artes, la verdad que decir que el Festival de Series haya llegado hasta esta 8ª edición y se haya tenido que venir a la estación de Chamartín, y a lo siguiente creo que va a ser Barajas, porque ya no hay un sitio más grande, ¿no?, donde irse. A mí me congratula enormemente y la verdad que se pueda desarrollar este panel sobre Whedon. Yo sí que os quiero dar una pequeña pista, sobre todo porque veréis que aquí quizá como que hay varias dimensiones en torno a la figura de Whedon, y lo ha explicado muy bien Lorenzo, cuestiones que tienen que ver con el cine, con la televisión, con las series y con el cómic, y veréis que hay
Otro eje que yo creo que es bastante interesante, que tiene que ver con un fandom que es absolutamente leal, integrado, perseverante, pero luego con la propia idea de que Joss Whedon tiene un enorme fandom en el mundo de la universidad y de la academia internacional. Y eso yo no sé si muchos de vosotros lo sabéis. Hay una asociación de investigadores internacional que se llama The Whedon Studies Association, que tiene un montonazo de miembros, que su presidenta es una reader de la Universidad de Roehampton, que tienen un listado de todas las publicaciones que se han hecho sobre Joss Whedon, y así, haciendo un cálculo y un poco a ojo de buen cubero, tenían alrededor de unas 115 tesis doctorales sobre la obra de Whedon, ya sea sobre Buffy, sobre diferentes cuestiones que yo consideraba que tenían que ver con los Whedon Studies, y en torno a unas 150 tesis de maestría. Que Joss Whedon tiene un libro de entrevistas, solamente entrevistas con él en la Universidad de Mississippi, que tiene un libro que se dedica a su visión creativa en una de las también editoriales más importantes del ámbito de la cultura popular, que es Habitauris, que incluso en España se ha editado un libro editado por Diablo, coordinado por Pedro García y Irene Raya, que se titula De la estaca al martillo, ¿no? Y yo creo que eso nos permite entender que todo este fandom también tiene que ver con que es autor de unos textos que se prestan a una especie de análisis que podemos decir casi infinito, que sigue produciendo textos que permiten sumarse a ese Whedon canon, no sé muy bien cómo llamarlo, y que es un auténtico fenómeno también para los investigadores, ¿no? Yo creo que ese doble nivel en torno a la obra de Whedon me parece que, al menos para empezar, es muy importante, en mi opinión, resaltarlo. No, supera eso, Lore. No. Pero bueno, por hacer un poco, por aligerar y darle fluidez, es verdad que, por ejemplo, ahora que hablamos, por ejemplo, o podemos hablar de la presencia de lo femenino en la obra de Whedon, si haces una búsqueda muy somera, ya no digo en Scholar Google, sino en Google así a bote pronto, la cantidad de mensajes, de publicaciones y de resultados que te da buscar simplemente Joss Whedon Feminist son más de 50.000, 60.000, incluso más. Eso creo que da también muy buena idea de la importancia que sus textos tienen y sobre todo de las capas de profundidad a la hora de tratarlos también, ¿no? Las posibilidades que nos da Joss Whedon, su trabajo tanto en series de televisión, en cine, incluso en cómic, pues para tratar diversas cuestiones como puede ser, por ejemplo, el género. Exactamente, sí. Pero o sea, lo que está claro es que Joss Whedon es el sin palabrotas. Es el amo del feminismo, o sea, hasta que no empezó Buffy, las mujeres siempre eran básicamente nada. Y hasta que no llegó él, empezó a meter ahí caña. Estacazos. Exactamente, estacazos, patadas, puñetazos, lo que sea. Y además está claro que Buffy sí destaca por algo, por el feminismo, o sea... Sí. Sí, bueno, al final el rol femenino en Buffy, o sea, está completamente presente, porque además en el año en el que se emitió Buffy, allá por el 97, pensad lo que se han pasado... ha pasado mogollón de tiempo, y realmente ver que la chica rubia que pasa por un callejón, en vez de ser atacada, es la que realmente reparte toda la candela y que al final es la puta ama del universo, pues te quedas diciendo, hostias, pues realmente nosotras sí que tenemos algo que decir, algo que hacer aquí. Lo demostró durante 7 temporadas que tenía algo que decir. Nos mostró toda su evolución y bueno, de todo el resto de personajes femeninos que tiene Buffy, que todos son muy fuertes y muy importantes, y bueno, supuso una revolución en la televisión. O sea, con todo mi amor a Veronica Mars, le debe muchísimo a Buffy. Creo que Veronica Mars, aparte de tanta comparación con Buffy, es porque es otra chica, otra puta ama del universo, que gracias a que allá por el 97 estaba una chica rubia dándole caña a todo el mundo, ella pudo darle caña a todo el mundo siendo detective. Entonces creo que todos los cánones femeninos tienen mucho que agradecer a Joss Whedon por este personaje y todo el resto de sus femeninas. Cuando digo, y aparte de Buffy, en el resto de series de Whedon como Dollhouse o incluso Firefly, que sí, el capitán es Malcolm, pero la que lleva la batuta y la que tiene 2 dedos de frente
el show, y entonces estás ahí viendo todo el universo Whedon, empezando desde Buffy hasta Los Vengadores 2, ves que el componente femenino está y que es muy fuerte, que es capaz de darle muchísima más evolución a un personaje femenino que a uno masculino, y que no es, cuando se relaciona un personaje femenino del universo Whedon con uno masculino, no pierde identidad, no pierde su fuerza, y eso, lo que has hecho tú, que reparten candela. Que ya era hora de que una mujer repartiese candela, que estaba James Bond y estaba Indiana Jones y había un montón de personajes masculinos y faltaba, pues, una cazavampiros que se dedicase a cazar vampiros y que no sostuviese el señor Van Helsing cazando vampiros, ¿no? Que hubiese muchísimos más. Sí, yo creo que hay yo creo que Whedon cuenta que el comienzo de Buffy, si recordáis la primera escena, como que rompe totalmente nuestras expectativas, ¿no? Porque vemos a un chico y una chica que parece que se están besando, la situación se convierte medio amenazante y de pronto parece que a la chica algo le va a pasar, o estamos esperando que él le haga algo a la chica. Es que Darla parecía muy claro, y al final es ella la que se revela como una vampiresa y se come al chico, que por cierto luego fue el prota de una de las series de CSI. Yo creo que él es muy... Eso lo tenía merecido, no me lo has dicho. Pero yo creo que... al menos yo creo que Buffy en su momento, y es verdad que yo aquí tengo que decir que como soy un poquito más mayor que vosotros, resultó muy llamativo, muy interesante cuando empezó, porque probablemente jugaba con dos cosas. Una, el prototipo de las mujeres guerreras. Recordad que en esta época también se estaba haciendo otra serie muy importante, que era Xena, la princesa guerrera, que también tuvo un capítulo musical, por cierto, o dos. Es decir, que veis que ahí siempre hay esas similitudes y que por tanto se estaban empezando a poner en marcha este prototipo de mujeres guerreras. Pero yo creo que Whedon hace algo que también interesante, que juega con esa especie de arquetipo de un determinado tipo de ficción norteamericana, que es el underdog. Es decir, el que nadie espera demasiado de este personaje, que por lo que sea parece que tiene algo que nunca va a despuntar y que de pronto se convierte en el auténtico héroe, ¿no? Yo creo que en ese sentido Whedon juega con en Buffy Cazavampiros con la metáfora de que el instituto es el infierno y que tenemos esta chica rubia de la que nadie espera prácticamente nada, le vamos a dar la vuelta, vamos a subvertir completamente las expectativas y la vamos a convertir en la persona en la que verdaderamente una vez y otra vez, como ella cantaba en una de las canciones de Once More With Feeling, yo ya he salvado el universo 2 veces, ¿no? Entonces yo creo que eso lo convirtió en ese momento como un personaje que en mi opinión abrió demasiadas puertas y que probablemente también fue bastante importante para que la serie se hiciera con ese fandom, ¿no? Tan importante, porque se convertía como casi en un rol para seguir y en un ámbito de representación. Yo sí que tengo que decir que en mi opinión la era de Ultron rompe, en mi opinión, con ese planteamiento feminista. A mí particularmente es una película que me provoca muchos cuestionamientos. Yo creo que ahí Whedon lamentablemente deja de ser feminista, pero yo creo que hasta la era de Ultron, sin duda, los personajes que él ha desarrollado en su trayectoria han sido muy importantes también, y no nos olvidemos que es muy importante porque él también se ha sabido relacionar y ha sabido contar con mujeres guionistas que han sido también productoras ejecutivas de sus series, como ha sido el caso de Jen Spencer o de Martin Oxon, que ha sido muy importante para Buffy y para las siguientes series. Es verdad lo que comentas, además de al planteamiento de la serie como el underdog. Incluso hay que tener en cuenta que la serie nace con una primera temporada corta en mid-season, sin que tampoco tuviera especial interés. Basada en una peli muy mala, una película, que no sé si habéis visto. Ojo con Luke Pero no era tan mala, no era tan... O sea, era muy mala, pero es que es de culto, es de culto. No era tan horrible. Sí. La veo todos los años una vez. Bueno, también veo la serie todos los años una vez, pero... A lo mejor has perdido un poquito la perspectiva, ¿eh? Cuidado con eso. Es que ya me puede Buffy, tío, todo lo que tenga nombre Buffy. Yo te entiendo, Iñaki, pero yo es que recuerdo perfectamente cuando la pusieron una vez Buffy Cazavampiros allá, creo que fue, no sé si fue Fox o qué fue. Yo me levanté de madrugada para grabarla, al día siguiente con toda mi ilusión me puse a verla y quise llorar de lo mala que era. Lo siento, es mala. La volveré a ver. 25 veces como tú. Pero sí, es una serie mala que aparte Joss Whedon lo ha dicho... Una película mala que Joss Whedon lo ha dicho muchas veces, que no le dejaron hacer lo que él quería, entonces... o sea, puedes criticarlo, ¿eh? Quiero decirte que no está contento con esa peli. No sé si habéis leído el libro, o sea, la novelización del piloto, que hay un montón de escenas de la peli.
en la que el vampiro sale de la piscina de sangre y todas esas cosas, se supone que iban a estar en el piloto emitido en la tele, que era imposible en ese momento sacar una piscina llena de sangre y que saliese el vampiro, pero hay cosas guays. También mola mucho ver el piloto perdido de Buffy. Ese sí da un poco de vergüenza, ese da un poco de Es el vergüencilla. piloto con el que no está Willow. ¿Qué Bueno, pasó con la otra Willow? hay una Willow. Hay una- ¿Qué pasó con habla- ella? O sea, salió y luego nunca más. Pero digo, de la Un actriz, hechizo, no... Hombre, yo creo que la cadena vio el piloto y dijo, esa Willow no. Fuera. Simplemente porque era la CW y todos conocemos la CW, ¿no? Y la WB como es, ¿vale? Por eso que coge modelos. O sea, no te van a coger una Willow que no entre en unos cánones de la cadena. Es así, la televisión, ¿qué quieres? Por muy feminista que sea Joss Whedon, pues luego la cadena manda. Pero bueno, creo que en ese caso, que fuera Alison Hannigan fue muy buena opción, obviamente. Pero Podrían bueno, haber quitado a Xander. A Xander lo podrían haber A quitado. ver qué tal, o sea, por favor, juicios tan conflictivos de aquí de no, opinión, vamos a dejarlos. estamos de acuerdo en algo. Yo creo que alguien nos está esperando fuera, ¿no? Para tener unas palabras. Pero bueno, volviendo a lo que comentaba, es verdad que es uno de los planteamientos muy interesantes de Buffy, sobre todo del principio, cómo también utiliza la figura de lo que sería la Scream Queen o la Final Queen incluso. En la película ya de alguna manera es así, como la típica, digamos, rubia, animadora, de la que no esperas más que muchos gritos, algo de carne y mucha casquería en una película, en un slasher. Cómo aquí, digamos, ese arquetipo se da la vuelta, se subvierte y se convierte en el eje central de la serie, en la heroína, ¿no? que conduce la serie durante sus 7 temporadas. Y eso es algo que tampoco es exclusivo de Buffy. Si pensamos, por ejemplo, en quizá una de sus películas más celebradas de Joss Whedon, en este caso como guionista, de Cabin in the Woods, jugando con esos mismos patrones del cine de terror, lo que básicamente hace es como hacía en el capítulo de la 6ª temporada de Tabula Rasa de Buffy, hacer también tabula rasa con el género de terror. Lo pone básicamente patas arriba, partiendo de una estructura que es la más típica de una de las más recurrentes de lo que era el cine de terror de los 80, que era La cabaña en el bosque. Todos podemos pensar en Posesión infernal, en Viernes 13 y demás, y cómo eso se convierte en una especie de terror total de tintes Lovecraftianos, en la que todo está permitido, en la que ni los buenos son buenos, ni la Final Girl es la Final Girl que parece, ni siquiera el tipo cachas, el guapetón y tal, ni siquiera es... Los van conduciendo porque hay que hacerlo así, porque los cánones nos lo pide, pero de alguna manera juega con esa ironía de que quizás las películas nos han trastornado un poco en lo que es nuestra perspectiva. No sé cómo lo veis. Sí, hombre, yo creo que en Buffy, yo creo que es, en mi opinión, la serie cuando alcanza un poco quizás empieza a ser verdaderamente interesante, porque es verdad que los primeros capítulos son entretenidos y hay cosas aquí y allá, pero yo creo que es cuando se produce la consumación, digamos, del sexo con Ángel, que era algo que nosotros como espectadores, sabiendo que eso tenía sus consecuencias, porque ya se nos había advertido, de pronto al final convierten esa idea de cuando un chico consigue lo que quiere de la chica, que básicamente es sexo, se olvida de ella y de pronto le toma ese aspecto y convierte a Ángel pues, en lo que verdaderamente era, que era un tipo sin alma, ¿no? Y cómo esa relación absolutamente terrible de desengaño, de desamor, de desesperación absoluta que ella siente, son capaces de sostenerlo a lo largo de muchos capítulos y darle hasta una resolución aceptablemente feliz, ¿no? Dentro de lo que cabe del universo de la serie, que recordad que acaba con Ángel en el infierno, que era, por cierto, lo que se merecen los tíos así. Pero me parece que todo eso, yo creo que la serie inmediatamente jugó un poco como lo que tú dices, ¿no? Es decir, yo creo que Whedon es un tipo extraordinariamente culto. Yo creo que funciona muy bien esa especie de registro, de que él conoce las historias clásicas, es un gran admirador de Shakespeare, y de hecho una de las películas que hizo es precisamente también una reescritura, ¿no? de mucho ruido y pocas nueces.
Es decir, y que por otro lado está jugando también con los registros de la cultura popular, de la referencialidad, del humor, de que el mismo chiste te puede estar haciendo una referencia a una obra muy elevada y a una película de la serie B más chusca. Y yo creo que él claramente en ese sentido se puede considerar que es un autor muy posmoderno, ¿no? Porque todo tiene que ver con jugar y con crear además diferentes niveles, ¿no? De que tú puedas disfrutar del terror, del miedo, aunque no nos engañemos, ahora ves la serie y ves cuando se cambiaba la cara y te salían así los colmillos y te parece cutrecillo, ¿no? Pero es verdad que incluso a pesar de eso, a pesar de que pudiéramos tener esa especie de distancia, sigue siendo extraordinariamente interesante porque sabes que te están contando algo que es muchísimo más complejo de lo que vas a encontrar, en mi opinión, en la obra media del género del terror. No siempre te están contando algo más allá, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Conchi, que siempre nos están contando obviamente algo más allá. Obviamente todos sabemos que Buffy nos enseña o sea, cómo vas pasando la adolescencia y cómo vas en todas las temporadas, va pasando las fases que tiene que pasar desde que eres joven a que pasas adulto. Y lo que ha comentado de Ángel y que es el chico con el que al final te acuestas y termina siendo un cabrón, pero que bueno, que a mí no tiene una personalidad que es bastante graciosa, entonces, bueno, bien. Y lo podemos ver también cuando... spoiler, perdón, ¿esto spoiler ya no existe, ¿no? Cuando matan a Tara por una bala perdida y Willow se siente completamente poseída por la magia negra y mata a un humano, ahí estamos viendo el problema de las personas normales con las adicciones. Y realmente, o sea, es lo que estábamos viendo en Willow, como realmente estaba poseída y adicta a la magia y era lo único que tenía para poder salvarse de absolutamente todo. Y bueno, básicamente pues lo que ya también había dicho Conchi, la boca del infierno del instituto, porque sí, el instituto pues ha sido un infierno para muchos y más para la gente que se le considera un geek, un friki. Y bueno, como estaba viendo cómo es algo más, no solo una serie sobrenatural. Y de hecho hay un hecho en Buffy que es la muerte de su madre, que es de hecho la única muerte que hay que no es sobrenatural, que es una muerte natural. Y te hacen ver cómo Buffy afronta eso y cómo todos los personajes lo afrontan. O sea, acostumbrada a, durante 5 temporadas luchar contra el mal, matar a tu novio, que muera mucha gente a tu alrededor, etc. Y tu madre muere de manera natural y tú te quedas diciendo, ¿what? De hecho, tu hermana intenta revivirla y se impide, ¿no? Pero que al fin y al cabo es mucho más que una serie sobre vampiros, sobre el monstruo de la semana, etc. Y creo que durante las 7 temporadas se ve muy claramente y por eso es la serie de culto que se la considera hoy en día. Yo has dicho lo del episodio de Body, el del cuerpo. Ese capítulo tiene nombre y es Joss, eres un hijo de... ¿no? Por hacernos sufrir y enseñarnos esas escenas que no morían. Pero yo de Buffy, de esto que estáis hablando, siempre me acuerdo de un capítulo que es muy malo, que es el de las hamburguesas, en el que Buffy vuelve a la vida y ella no quería, ella estaba bien, y tiene que volver a hacer una vida pues normal, una vida de como todos nosotros, de tener que ir a trabajar, que tiene que pagar las facturas, y en ese capítulo ella está agobiada, ella está con las facturas hasta aquí, y estás viendo un problema súper normal de cualquier casa y sobre todo hoy en día, y en el que ella además tiene la complicación de que hay un monstruo, de que hay algo que no encaja en su puzzle, y así como el resto de episodios que hay durante toda la serie cuando ella va a la universidad, que temporada más mala, en la que vemos cómo tiene que afrontar su vida universitaria, que la veía imposible, porque ella no podía alcanzar esa meta de ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de mayor? Igual muero. Igual me muero ya porque tengo que salvar a la gente. Claro, entonces el juego de la serie de la vida cotidiana con su vida sobrenatural, lo que decís que está muy palpable durante toda la serie, y hay capítulos en los que la gente y todo el mundo se puede sentir muy identificado con lo que le está pasando. Yo la vi cuando la estaban emitiendo allá cuando he dicho... Hace tiempo. Hace tiempo.
Y yo me sentía muy identificado con la serie por los problemas que estaba teniendo yo, por mi orientación sexual, la de Willow. O sea, juega muy bien y va hilando muy bien los hechos que está pasando día a día con la sociedad. Y da igual en qué momento la veas, da igual si la viste hace 10 años o la ves ahora, que esos conflictos siguen existiendo y son exactamente los mismos conflictos. No es que ahora esté todo súper chachi guay y antes no, o sea, sigue estando el mismo problema y se ve en todo lo que hace Joss Whedon. En todas las obras, sobre todo televisivas, en las de cine, pues eso, son un poco más fantásticos o se va más por superhéroes ahora, pero en sus series se palpa, en Dollhouse se palpa, no sé, o sea, yo para mí, Joss, siempre he conectado con él porque me cuenta historias que me pueden pasar a mí, ¿vale? O sea, no voy cazando vampiros, ni matando mantis religiosas, ni una bruja viene a perseguirme, ni nada, pero los problemas cotidianos sí son los míos. Entonces, yo sí que quería, en relación un poco a lo que comentaba Iñaki, yo creo que hay dos cosas en relación a Whedon que casi nos pueden servir un poco para pensar sobre las propias series de televisión, porque sabéis que ahora evidentemente hay un culto enorme en torno a las series de televisión, tanto que es así, estamos aquí con una pantalla grande donde se proyectan series. Y a veces pasa que, sobre todo cuando se ven las series de una perspectiva que podemos decir más de cine, como que muchas veces lo que les interesa son las cuestiones meramente formales, que es una serie bonita, que si se parece a Dostoyevsky, que si se parece a Dickens, es decir, cuestiones que tienen más que ver quizá con cuestiones más narrativas o formales, y a veces nos olvidamos que lo maravilloso que tienen las series de televisión es que no son películas, y lo siento, no son películas, porque las películas empiezan, terminan, tiras las palomitas a la papelera y te vas a casa. O a la bolsa de las palomitas y te vas a casa. Precisamente lo bueno que tienen las series de televisión es que nos acompañan durante mucho tiempo. Es decir, Buffy Cazavampiros estuvo durante 7 temporadas en emisión, lo cual significa que tú quizá empezaste a verla en una edad igual que yo y nos acompañó a lo largo de determinadas crisis, de determinados cambios vitales, y que de alguna manera nosotros como espectadores hemos crecido y hemos evolucionado y hemos podido encontrar en la serie acompañamiento o respuesta a cosas que nos estaban pasando en diferentes ámbitos, ¿no? Y para mí eso es algo que la serie de Joss Whedon claramente, particularmente Buffy, hace de una manera maravillosa. Yo tuve la oportunidad el año pasado, por absoluta chiripa, de conocer a la actriz que interpretaba a Tara, a Amber Delson, en Toronto Comic Con, de esto que haces la cola y te firma un autógrafo y no sé qué, y puedes hablar 2 minutos o 3 con la persona. Y una de las cosas que ella me dijo, yo le dije, pero es muy increíble, ¿no? Que sabéis que ella la es conocida también porque escribe novelas de fantasía y tal. Y le decía, pero es muy llamativo, ¿no? Que tantos años después ella me decía, pues mira, yo ya he viajado a todo el mundo, he estado en muchos sitios como estos, y todavía me sigue sorprendiendo cómo en la historia entre Tara y Willow pudo conectar de esa manera tan íntima con generaciones de espectadores de tantos países diferentes, de esa forma que para cuando ya muchos años después de que la serie terminara, si no recuerdo mal, terminó en el 2003, o sea, hace ya 13 años ya que terminó la serie, todavía me siguen viniendo personas que me dicen, no sabes lo importante que fue para mí personalmente ver esa historia de amor homosexual en pantalla entre Tara y Willow, y esa historia tan hermosa y tan trágica, ¿no? A la vez, ¿no? Hombre, es que el momento de la 4ª temporada que están perseguidos, las dos las persiguen y cogen las manos y hace la conexión, o sea, conectas inmediatamente y o sea, sobre todo si te llaman ese tipo de personajes y tu interacción sexual es la misma que la suya, entonces conectas inmediatamente porque no tenías nada más a tu alrededor, o sea, hace una tira de años que tenías así en televisión, nada, no había nada en televisión ni en tu día a día, vamos, te salías de casa y no te la tiraban una piedra a la cabeza de milagro. Y esa conexión tan íntima que conseguía la serie, para mí no la ha conseguido ninguna otra nunca, y eso que llevo viendo series un montón de tiempo, y hay habido series importantes durante todos estos años, pero ninguna llega a conectar con el espectador como para mí lo ha hecho Buffy.